noches, les saludan Rosa, y Justo Morales. ¿Cómo les ha ido esta semana? esperamos que continúen con la misma fortaleza espiritual, siendo exitosos en el liderazgo, conducción y educación de sus hijos, nietos o sobrinos. Sí, tal vez a alguno de ustedes les ha tocado hacer de padres. A veces las circunstancias de la vida hacen que los abuelos nos convirtamos en padres, o los tíos se conviertan en padres. Y deseo que Dios bendiga el trabajo que cada padre, cada madre, cada abuelo, cada tío esté haciendo en este momento. Desde este espacio continuamos orando por tu familia y para que tu fe en las promesas de Dios te sostengan y te traigan paz y alegría. Saben, nuestros niños crecen y crecen y crecen, pero conforme van creciendo, los desafíos también crecen, ¿verdad? Sí, señor, cuando tienes un niño, pues apenas ya empieza, primero que quiere comer a los 6 meses, al año quiere caminar y entonces el desafío es más grande, tienes que andar corriendo detrás de ellos. Exacto. Seguramente muchos de ustedes necesitan claves para desarrollar hijos exitosos en la sociedad. Y sobre todo, porque nosotros los creyentes queremos que nuestros hijos estén listos para llegar al reino de los cielos. Muy bien, hoy es viernes 16 de abril ¡Wow! ¡Qué rápido! y ya estamos en la mitad del cuarto mes ¡Wow! del año, cuarto mes. Imagínate, cuarto mes. De 12 meses, ¿cuántos meses nos faltan para terminar el año? Pues ya terminamos el primer El primer trimestre, ¿no? El primer trimestre. Sí, ya estamos comenzando prácticamente el segundo trimestre, ya estamos en el segundo trimestre. Estamos en el segundo trimestre. Qué rápido han pasado los meses. Y cuando tú miras a tus hijos o a tus nietos y los ves crecer, algunos padres dicen, ay, los que tienen hijos adolescentes, ¿cómo quisiera que mis hijos hubieran quedado cuando estaban chiquitos? Cuando yo los llevaba de la mano y me obedecían. Y los que tienen hijos chiquititos dicen, ay, ¿cómo quisiera que mis hijos crezcan? Sean grandes. Para que ya no tenga yo que estar llevándolos de la mano, para que puedan ser más independientes. Pero como dijimos, cuanto más crecen, más desafío tenemos, más responsabilidades tenemos que enfrentar. Y lo que queremos como padres es que nuestros hijos lleguen a ser responsables, exitosos y sobre todo que tengan vidas dedicadas a Dios. Pero eso es mucho trabajo, de verdad que es Exactamente. mucha dedicación. Solo el amor que les tenemos nos lleva a seguir preparándoles para darles un futuro aquí en la tierra y el cielo, que es lo que esperamos que ellos reciban. ¿Saben? Cuando comenzó la pandemia, ¿te acuerdas? Estábamos hablando, la gente decía, pobre gente, los que se contagiaron, los que están en el hospital, sentíamos una nostalgia, queríamos ayudar a las personas que se habían contagiado. Y, ¿sabes? Los psicólogos y las personas que tienen que ver con la sociedad pensaban que, pues, se iba a mejorar la solidaridad, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Las personas mandaban cosas a los que estaban enfermos, le ponían en la casa, en la puerta de la casa le llevaban comida y parecía que iba a crecer la compasión y la misericordia entre la gente. Y algunos dijeron, bueno, esta sociedad va a cambiar, vamos a ser más empáticos, vamos a tener una sociedad distinta después de la pandemia. ¿Pero qué pasó? Esto no ha sido así. Al contrario, ya regresó la violencia, ya regresó la crueldad, la maldad y la falta de sensibilidad ha aumentado. Lamentablemente las matanzas masivas aquí en Estados Unidos las escuchamos en estos días muy seguidas. Es increíble ver cómo el enemigo se ha ensañado en ese tipo de actividad y mucha gente está perdiendo la vida. Sabes, los seres humanos seguimos faltos de amor, de paciencia, de empatía, de comprensión. Y las agresiones continúan. El día de hoy, el día de ayer, durante la semana pasada, lamentablemente han habido balaceras que han cegado la vida de muchas personas. Sí, la última ha sido anoche Sí. en Indiana y 6 personas creo que han muerto. 6 a 8 yo creo, Sí. Personas que murieron como resultado de la violencia. Esto se ha convertido ya en una enfermedad, ¿verdad? Y eso, ¿sabes?, tiene que ver con la falta de inteligencia emocional de estas personas
que agredieron y que agreden continuamente, ¿no? Eso va mucho más allá. Qué interesante. La semana pasada cuando hablamos de esto, de la inteligencia emocional, pensábamos justamente en la situación en que vivimos y cómo la falta de inteligencia emocional trae muchos problemas en los niños, en los jovencitos y en los ciudadanos ya cuando son adultos. Así que hoy hablaremos de cómo desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos. Este es un tema bien discutido, es largo, tiene muchos aspectos, así que esperamos que nuestros amigos que siempre nos acompañan en nuestro programa Secretos en Familia puedan encontrar algunas respuestas a los problemas que escuchan, puedan hacernos preguntas, puedan hacernos comentarios, porque este es un problema del día, es un problema diario de la familia, de los maestros, de los que trabajamos con estudiantes grandes o chicos. Tenemos el grande desafío de desarrollar la inteligencia emocional. ¿Por qué no saludamos a algunas personas que tenemos aquí? A ver si puedes tomar aquí el Oh, aquí está mi hermana Lili, qué gusto que ya estés ahí. Saludos para Lili. Saludos para Sonia. Vamos a hablar hoy día cómo desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos. El odio racial, el odio étnico, los prejuicios, los preconceptos, la intolerancia son el resultado de una pobre inteligencia emocional. Cuando vemos ese tipo de personas, tenemos que saber que ellos no tuvieron una formación de inteligencia emocional. Sí, la verdadera inteligencia emocional no viene de afuera. No viene de afuera. A veces pensamos que hay que educarnos y aprenderlo, pero no. Nace dentro del corazón humano y puede y debe ser cultivado, que eso es diferente. Nace y está en el corazón humano, pero nosotros tenemos que desarrollarlo. Ahora, la semana pasada vimos que la inteligencia emocional fue creada por Dios en el ser humano, pero que el pecado, la naturaleza pecaminosa, ha trastornado esa inteligencia que Dios le dio al ser humano. Nosotros generalmente hablamos solamente de la inteligencia lógica, de la inteligencia teórica, y por mucho tiempo el ser humano no tomó en cuenta la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional es fundamental para la convivencia entre nosotros, los seres humanos. Sí, sabemos que el desarrollo de la inteligencia emocional es fundamental. Nosotros tenemos que convivir en armonía y paz y modelar en nosotros y en nuestros hijos el carácter de Dios. Eso es lo más importante. Como decía, pues tenemos la inteligencia emocional que Dios la puso en el cerebro del ser humano y viene por defecto, es decir, default. Es decir, automáticamente todos los seres humanos que nacemos, pues nacemos con ese chip, esa conexión de la inteligencia emocional. Y el bebé, ¿no? Hablando del bebé humano, es el único ser vivo que necesita pasar casi un año bajo el amoroso cuidado de su madre o de su padre para poder sobrevivir. En este periodo es completamente dependiente. Esta etapa es en la que se produce la mayor cantidad de conexiones. Hay mayor cantidad de conexiones sinápticas. Así que el cuidado, el amor, los abrazos, los besos, como se dice en México, los apapachos, permiten que el cerebro se desarrolle de manera adecuada. Contrariamente a lo que nuestros abuelos decían, ¿no? Si le das mucho amor al niño, si lo apapachas mucho, se va a malcriar. En realidad, hoy día se ha descubierto que eso es falso. Que el niño cuando está muy pequeño necesita mucho amor, necesita mucho cariño, ¿verdad? Ahora, si al bebé no se le ama, no se le alimenta, no se le habla con cariño, sus probabilidades de sobrevivir son limitadas. Aún eso se ha encontrado. Se han hecho estudios longitudinales, es decir, de larga data, con niños de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se han estudiado niños, y se vio que, tristemente, esos niños que crecieron en orfanatorios, muy lejos del amor y del cuidado, tuvieron muchísimas limitaciones en su desarrollo de su cerebro y por el resto de su vida. Ya que estamos hablando de la inteligencia emocional, estas condiciones de vida trastornarán su capacidad para leer positivamente sus propias emociones
la de los demás y la de los demás. Sí, y los niños nacen con esta predisposición para desarrollar la inteligencia emocional y convertirse en empáticos, en compasivos y amorosos. Así es como Dios nos ha creado. Ustedes se habrán dado cuenta que todos los infantes son amorosos, ¿han visto? Todos los bebitos son amorosos y son tan que te llenan, te irradian una felicidad, expresan mucho amor. Y qué lindo es cuando tienes un bebé y que sientes de inmediatamente. Por eso que todos vemos un bebé y todos sonreímos y todos nos sentimos con empatía. Ahora, conforme van creciendo, van adoptando las actitudes y los modelos que ellos ven. Si viven en un ambiente violento, van a aprender a golpear a sus muñecos, van a aprender a gritarlos, van a aprender a maltratarlos. Ustedes se han dado cuenta posiblemente de que eso está ocurriendo con los niños y algunos padres dicen, pero mira qué chistoso mi niño, qué gracioso, le está pegando a la muñeca, está repitiendo darle de comer a golpes a la muñeca. Y a veces nos parece eso muy jocoso, pero en realidad no es lo que nosotros deberíamos hacer. Sí, porque los niños están actuando con violencia y entonces están siguiendo el modelo que han visto y en vez de aprender buenas cosas, están aprendiendo malas cosas y a veces eso viene aún en contra de los padres, en contra de las personas que están al lado. Entonces eso tampoco es una buena manera de educar a los hijos. Por eso el modelo que nosotros damos como padres es muy importante. Ahora, cuando estos niños vayan a la escuela, van a hacer lo mismo con sus compañeros de clase. Tú has tenido niños porque ahora estás en el nivel de high school, el nivel secundario, pero cuando tenías tus niños pequeños, tú veías niños agresivos. Los niños repiten, niños pequeñitos, ¿eh? Nosotros hemos tenido niños hasta de 4 años, terriblemente agresivos, terriblemente agresivos. Uno ve a ese niño que actúa de una manera tan violenta que uno dice, ¿pero qué le pasó? Y todavía los padres vienen y dicen así, no sé qué le pasó, pero el niño no va a aprender del aire, no va a venir violento. En realidad aprende de lo que ha visto. Siempre es del modelo que recibe, ya sea de los padres o de cualquier cuidador, cualquier persona que tiene cuidado. De ellos repiten, ¿no? Y aprenden. Mira, y lo que pasa comúnmente en las casas es que nos causa muchísima gracia cuando vemos a un pequeño actuando con violencia contra su madre, contra su padre, pateando en el aire porque no los puede alcanzar, gritándole palabras que no son buenas, repitiendo palabras insultantes. Y los adultos se ríen, ¿no? Porque ni siquiera puede pronunciar bien las palabras malas. Ahora, esto en realidad debería llevarnos a una profunda reflexión y a cambiar de inmediato nuestra manera de tratar a nuestros hijos. Cambiar de inmediato la manera de cómo resolver los problemas que tenemos y la manera como reaccionar frente a la frustración que tenemos en el desempeño diario en nuestra casa. Sí, el ambiente que los rodea hace de los pequeños niños empáticos, solidarios y ayudadores. Con una simple observación de nuestros niños podemos ver que ellos son muy acomedidos a dar ayuda cuando los necesitamos. No sé si ustedes han notado, pero si tú le pides ayuda a los niños pequeños, todos quieren ayudar, son bien acomedidos. Qué interesante, ¿no? Porque ¿por qué cambian? ¿Por qué son diferentes? Realmente tiene que ver con el modelo que han recibido. Así que hay que modelar una buena inteligencia emocional frente a nuestros niños para que les ayude a desarrollar su buena inteligencia emocional y a ser más resilientes, empáticos, tolerantes y amorosos. Seguramente en este momento ya estás pensando lo siguiente, pero todos los niños son egoístas, por naturaleza. Bueno, ¿por qué son egoístas los niños por naturaleza? A ver, eso es interesante, ¿no? Porque en del primer año de vida, el niño depende de la mamá para sobrevivir. Ella le da el alimento, el amor, la plática, la protección y plena atención. Su círculo social es bien limitado, pues están solo los padres y a veces si tienen hermanitos, pues están a veces los hermanitos. Entonces se convierte en el centro de la familia. Así es. Y cuando aprende a caminar, a comer e interactuar con sus hermanos y otras personas, quiere seguir siendo el centro de atención y quiere que se le atienda a sus necesidades de inmediato sin tomar en cuenta las necesidades de los demás. El tolerarlo sin enseñarle no es lo mejor, ni lo más adecuado.
Si esta conducta va más allá de los 6 años, le causará muchos problemas de adaptación. O sea, nadie quiere un chico de esa manera, ¿verdad? Y eso se ve en la escuela, cuando los maestros pueden verlo en la escuela, los maestros de la escuela sabática también lo pueden ver. Niños que son muy posesivos, muy agresivos, que quieren que se hagan lo que ellos desean, porque pues no se les enseñó a estos niños a desarrollar su inteligencia emocional de manera adecuada. Y eso definitivamente uno piensa, en la casa no se le enseñó, porque son niños pequeños, ellos vieron el modelo de casa. Entonces uno tiene que enseñarle, porque la inteligencia emocional es que hay que enseñar esas conductas, hay que mostrarle, modelarle y enseñarle. Ahora, ¿sabes? El problema es el siguiente, que a esa edad, un niño de 4, 5, 6 años, su corteza prefrontal pues es muy incipiente, está en crecimiento, no está desarrollada, así que esas zonas cerebrales encargadas de regular las emociones, de regular las conductas sociales, todavía no han sido plenamente desarrolladas, están muy pequeñas. Por eso, cuanto más pequeño es el niño, más efectivos serán los modelos y menos eficaces serán las palabras. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es muy interesante, porque realmente a veces nosotros los padres pensamos que los niños nos están entendiendo. Y yo le voy a decir algo, miren, aún los jovencitos, uno gasta las palabras y ellos no las entienden. Mejor es que nosotros les modelemos, les demos de otra manera, no hablando, porque hablando es perder el tiempo. Y cuando son pequeñitos, peor. Si los grandes son difíciles, imagínense cuando son pequeñitos. Ahora, miren, los adultos a veces creemos que los niños pequeños deben aprender con órdenes, ¿no? No toques, no hagas, pon tus juguetes en tus mandatos, ¿no? Y algunos dicen, bueno, si no hace caso con los mandatos y con la voz, pues hay que castigarlos, ¿no? Pero su cerebro está preparado para aprender con los ejemplos que son transmitidos por amor, no los que son transmitidos con enojo. Cuando un niño se asusta, entonces su cortisol sube y su capacidad de comprender las cosas se anula. Ahora mira, esto tiene que ver con educación, ¿no? Nosotros, el niño va a la escuela para aprender. Nosotros queremos que aprendan. Pero si uno va a enseñarles con castigos, o va a enseñarles mandándolos y con palabras nada más, y no es transmitido esto con amor, no van a aprender. Entonces, buena parte de los problemas que tenemos cuando decimos que un niño tiene problemas de aprendizaje, o que un niño no aprende, o que un niño tiene tales o cuales problemas, tiene que ver más con el asunto de que no son tratados con amor, o no los estamos tratando debidamente. Y encima de eso hay niños que necesitan más. Porque si un niño viene a la escuela y en casa no recibe amor, pues nosotros en la escuela o en el lugar donde nos toca estar, como la escuela sabática, o los departamentos de jóvenes, o cuando estamos con los conquistadores o los aventureros, esos niños necesitan amor. Y realmente la lección de amar a los niños, cualquiera sea la edad, da buenos resultados. Porque el niño aprende y se siente más cerca a la persona que le da amor. O sea, quiere decir que a esa edad, a la edad de niños todavía pequeños, estamos hablando de niños, ¿verdad? Inclusive de 7, 8, 9 años, van a aprender más con los ejemplos que nosotros les demos, con lo que él va a ver en la casa, pero en ejemplos, el entorno. Pero ejemplos de amor. Por supuesto, ¿no? Lo que la familia experimenta. Sí. Si la familia le da un buen ejemplo de inteligencia emocional, entonces eso va a permitir que la adaptación social del niño sea adecuada. Vamos a ver algunas estrategias que podemos seguir para desarrollar la inteligencia emocional, no solamente en los hijos, sino en nosotros, porque nosotros somos los modelos. Y porque nosotros hemos aprendido mal, tenemos que reaprender. Sí, efectivamente, tenemos que reaprender, ¿saben? Ahora, la tarea personal y el trabajo de los padres es fundamental. Un padre que no tiene buena inteligencia emocional va a transmitir eso a sus hijos. Ahora mira, yo te voy a decir algo, yo lo que he notado, ¿no? Hay parejas o chicos que se casan, una pareja joven que se casa, pero con el que no tiene realmente la maduración emotiva, no tiene la inteligencia emocional. Y entonces no actúa bien, tiene algunas dificultades, y eso se va transmitiendo en la casa. O sea,
la pareja comienza a no tener una buena relación. Y muchas veces esa relación es porque no desarrollaron una buena inteligencia emocional. Bueno, hay un versículo que a mí me gusta muchísimo compartir y lo voy a leer ahora, pero vamos a hablar primero de algo más. Está en Proverbios 22:6, sumamente conocido por todos nosotros. Instruye al niño en el camino correcto, esta es la versión internacional, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, no abandonará el camino correcto. Ahora, vamos a aplicar esto un poco a la inteligencia emocional. Antes de instruir, nosotros debemos aprender qué es lo que altera nuestras emociones, como adultos, ¿no? Como padres. O sea, que como padres tenemos que prepararnos primero. Exacto. Generalmente cuando nos enojamos, nosotros, ¿no? Los adultos, y ofendemos, seguimos un proceso muy similar al que quiero referirme. Nos sentimos alterados, provocados por lo que interpretamos es peligroso para nosotros, ofensivo o desventajoso. Y luego, ¿qué más pasa dentro de nosotros cuando estamos enojados? Bueno, cuando estamos enojados hay algunos cambios internos, ¿no? Porque viene el aumento de cortisol y el cortisol nos trae un aceleramiento del ritmo cardíaco y a veces hasta nuestra respiración y también las ideas, ¿no? Que vienen ideas negativas, ¿no? Y estos cambios también se hacen visibles porque cuando una persona está enojada, tú ves que es así media atropellada, irreflexiva, se convierte ofensiva, violenta, ¿no? Y le puede producir unas ganas irresistibles de liberar esa energía retenida en sus músculos y muchas veces eso trae consecuencias desastrosas. Algunas personas que no pudieron controlar sus iras y sus enojos incluso llegan a matar a las personas que más querían, a sus hijos, a su pareja. Y esto es completamente grave, ¿verdad? Sí, y el problema más grave está en que una vez ocurrido el incidente, o sea, de maltrato, de violencia, de enojo, de ira, ¿saben qué hacemos? En el mejor de los casos nos arrepentimos y pedimos disculpas como que si nada pasó. Muy sencillo. Ahora, tal vez te estás preguntando, ¿acaso no es eso lo que tenemos que hacer una vez que peleamos, pedir disculpas? Sí, eso es. Pero esto es el peor el problema. Pero estamos, claro, este es el peor problema, porque dejamos a una persona herida y estamos listos para hacer lo mismo otra vez. No nos damos cuenta que estamos haciendo mal y vamos haciendo daño a las personas. Ahora, entonces, según la Biblia, ¿cuál es el proceso? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es los pasos que siempre sabemos, reconocer nuestros pecados. Pero en este asunto de inteligencia emocional, yo me he dado cuenta que la gente no encuentra dónde está el problema. Exacto. No lo encuentra. No, pero si yo pedí perdón, yo reconocí mi falta, pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué seguimos repitiendo algo que hace daño a otros? Y vamos haciendo daño con el tiempo, por decir, a nuestros hijos. Le vamos haciendo y repitiendo lo mismo cada vez y no hay cura. Ni los niños aprenden bien, ni nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo. Así que, pastor, sería bueno que nosotros aprendamos cómo hacerlo. Vamos a ver esto. Esto a mí me parece grandioso. Mira, primero es el arrepentimiento, como tú dijiste. Pero esto no es simplemente decir, disculpa, lo siento, me equivoqué. No es simplemente eso. Es reconocer que nuestras conductas fueron ofensivas, que son completamente inaceptables, que no deberíamos repetirlas nunca más. Y saben, este no es el diálogo, el primer diálogo no es con la persona que ofendimos. El primer diálogo es con nosotros mismos. Uy, eso suena muy interesante. Es un diálogo consciente con nosotros mismos. Ese es el gran punto aquí para aprender. El diálogo debe ser contigo mismo. O sea, ¿quién tiene que reconocer dónde se equivocó? ¿Quién tiene que aprender en dónde se equivocó? Yo mismo, primero. Entonces ahí yo podría pedir perdón a otro, después que yo reconozco. Exacto. Pero si yo no reconozco que me he equivocado y voy y pido perdón, la gente ni siquiera sabe por qué estoy pidiendo perdón. Ya, y eso se llama falta de inteligencia emocional. Cuando nosotros simplemente decimos, bueno, discúlpame, sí, yo sé que estuvo mal, perdóname, mira, ¿sabe qué? Vamos a olvidar esto, vamos a voltear la página. Eso es lo que generalmente decimos. Pero en realidad eso es falta de inteligencia emocional, porque la siguiente vez se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir.
Y las ofensas van a continuar, la falta de respeto va a continuar. Entonces el primer paso es que nosotros necesitamos retirarnos un poco y preguntarnos en qué me equivoqué. ¿Realmente estuve equivocado? ¿Realmente fui ofensivo? ¿De qué manera fui ofensivo? Un poquito tengo menos culpa que mi pareja. Si nosotros llegamos a esta conclusión, no estamos siendo personas con inteligencia emocional. Después de haber aceptado lo malo de nuestras conductas, después de haber analizado el daño que hemos producido a otros y también a nosotros, entonces debemos procesar y digerir lo que estamos llegando a ser conscientes. Quiere decir que eso es primero en mí, y el cambio tiene que producirse en mí primero, para que pueda haber un resultado. Antes de pedir perdón, antes de hacer cualquier confesión, primero tengo que procesarlo dentro de mí. Y entonces viene la segunda parte, ¿cuál es? La confesión. La confesión no es expresar un simple lo siento o perdóname. La confesión debe ser el proceso de sanar a otros y a nosotros mismos. Wow, proceso de sanar. O sea, tenemos que ser conscientes de que la persona a la cual ofendimos está herida, está maltratada. Y yo estoy seguro que cuando tú has sido la persona maltratada, tú tienes algunas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué se enojó? Yo no hice nada con mala intención, yo no quería pelear, yo no deseaba ofender, pero quién sabe, tal vez hice mal, tal vez me equivoqué. Y parece que piensa que yo lo odio, o yo la odio. Eso es lo que la persona que ha pasado por esto dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no respondemos a estas preguntas en el tiempo de la confesión, no va a ocurrir sanidad. Y no seremos emocionalmente inteligentes. Eso quiere decir que la inteligencia emocional debe llevarnos a entender nuestras emociones y a entender las emociones de los demás. ¿Qué te parece? Me parece interesante porque este es el gran problema de muchos problemas familiares, muchos problemas de violencia, muchos problemas espirituales, muchas cargas emocionales vienen a raíz de esto. O sea, este es el proceso de cómo sanar el pecado, de cómo curar los problemas, de cómo sanarnos nosotros para poder sanar a los demás. Y eso está muy interesante. Ahora, ¿sabes qué? El perdón, vamos a la parte del perdón. El perdón es el crecimiento de nuestra inteligencia emocional. Cuando llegamos a perdonar, ¿no? El perdón es el resultado de todo lo anterior que hemos hablado. Entonces, por eso es que el perdón va a producir sanidad. Este es un don de Dios. El Señor Jesucristo condicionó su amor a que nosotros amemos y perdonemos a nuestros prójimos, ¿no? Y ¿sabes? Aquí hay algo importantísimo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser mucho más inteligente emocionalmente? ¿Qué te parece? ¿Cómo le vamos a enseñar? Claro, ¿qué debemos hacer ahora que ya nosotros hemos practicado todo esto? Bueno, vamos a repetir ahora que yo ya que ya lo entendí, tengo que hacer el proceso normal de confesar, de pedir perdón, de hacer entender al hijo lo que yo al comienzo no entendía tampoco. A ver, yo te voy a decir, ¿qué pasa cuando un niño se equivoca? Los padres reaccionamos, ¿no? Sí. Sin embargo, deberíamos nosotros modelar esos pasos restauradores con nuestros hijos. ¿No te parece? El arrepentimiento, la confesión y el perdón, honestamente, debemos decirle, si yo me enojé con mi hijo, por ejemplo, yo me enojé porque hizo algo malo, pero me enojé. Perdí los papeles, lo traté mal, lo grité, ¿verdad? Lo grité a mi hijo y le dije muchas cosas. Ahora, ¿qué debo hacer? Honestamente, yo debo decirle por qué perdí el control. Debo decirle que no fuiste tu hijo. Tú no eres el culpable de que yo haya perdido el control, hijo. ¿Sabes qué? Yo tengo problemas y tengo cosas que tengo que cambiar. Y con objetividad debemos decirle que nuestras reacciones y nuestra violencia fue mala, fue inapropiada, fue pecaminosa y a Dios no le gusta que hagamos eso. ¿Algún padre llegará a eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos al proceso real de aceptar en nosotros el problema, yo creo que sí se puede seguir con los hijos y modelar no solamente con los hijos, yo te voy a decir que eso sucede en todas las relaciones humanas. Exacto. Ahora, mira, hablando de los niños, ¿no?
Seguramente tú estarás recordándote ahora algunos castigos. Los hermanos de Puerto Rico dicen que los niños a veces reciben sus pegas, así le llaman a los castigos. Sí. Ahora, ¿te acordarás que a veces tu padre o tu madre te castigó, te culpó de cosas que tú no hiciste? Y generalmente cuando castigamos a nuestros hijos físicamente, ellos se quedan con la idea de que ellos son los culpables. Incluso llegan a decir, bueno, yo merecía mi castigo. Incluso en una relación de pareja, algunos hombres maltratados o mujeres maltratadas dicen, pues esa fue mi culpa, yo lo merecía, sí, yo lo merecía, ¿verdad? Ahora, necesitamos, si queremos que nuestros hijos realmente crezcan saludables y tengan una inteligencia emocional buena, necesitamos dejarles bien en claro a nuestros hijos que ellos no son culpables de nuestras reacciones violentas y enojonas. Que el único culpable de haberse enojado eres tú. Y decirle que nosotros odiamos esa conducta descontrolada. Hijo, yo odio el haberte gritado. Eso está muy mal y te pido perdón. Tenemos que decirle que esta es una manifestación pecaminosa. ¿Qué te parece? Me parece que este proceso deberíamos enseñarlo muchas veces y de diferentes maneras, porque realmente como maestra, por ejemplo, yo no estoy pensando ahora como maestra de escuela sabática. Oye, cuando uno tiene ahí los niños, uno a veces pierde el control. Y seguramente los que me escuchan saben que eso se hace, ¿no? Que a veces uno no sabe qué hacer, hay chicos que no colaboran, hay chicos que no están atentos a lo que estás haciendo. Y peor todavía pensamos, estoy enseñándole de Dios, pero no quiere escuchar. Y eso nos pasa también con los hijos, ¿no? A veces con los hijos decimos, tanto que hago y no veo la respuesta, ¿no? Pero realmente está en que nosotros sepamos entablar una buena relación de conversación y que el niño o la persona que está al otro lado mío, que está viéndome, entienda qué es lo que me está pasando. Y entonces estamos acercándonos todos al proceso de justificación por la fe, donde todos están aprendiendo ellos y nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos como cristianos, que nosotros nos curemos nosotros mismos, que nosotros reconozcamos nuestro pecado y que los hijos aprendan a ver cómo nosotros reconocemos el pecado. Entonces ahí va a haber un crecimiento espiritual en la familia, Así es. porque necesitamos crecer como familia. Y sabes que es lamentable que a veces algunos niños se vayan con la idea de que ellos son responsables de haber enojado a su padre y a su madre. Yo creo que un niño no tiene que llevarse eso porque eso lo perjudica terriblemente en su inteligencia emocional y en su vida futura. A veces ellos piensan que son el motivo, incluso hay niños que piensan que su papá o su mamá se murió por culpa de ellos. O que se divorciaron. O que se divorciaron porque ellos eran culpables, siempre, peleaban por sus hijos. Sí. Y en realidad eso Fíjate, es mira, estamos hablando de algo que es real y que pasa todos los días. Todos los niños piensan que ellos son culpables de las cosas por las cuales la mamá grita, o por lo que el papá grita, o porque pasó una cosa mala en la casa. Ellos se sienten responsables, sienten que ellos tienen la culpa de algo que no les hemos explicado, que no son, y entonces crecen sintiéndose culpables. Y toda la vida, tú hermano que me escuchas, o tú hermana que me escuchas, ¿no te has sentido culpable de cosas que tú dices, yo no lo hice, pero ahora de adulto incluso, a veces te sientes medio culpable de algunas cosas, porque tu niñez te hicieron sentir culpable? No, los padres nuestros no se dieron cuenta, o el crecimiento espiritual que tenemos a veces no va todavía tan grande, y estamos todavía en lograr entender nosotros mismos, lograrnos entender cómo crecer espiritualmente mejor. Entonces, todavía cometemos esos errores, y nuestros hijos repiten, y cuando son adultos no lo logran entender. Entonces nuestro desarrollo espiritual va siendo afectado por esa inteligencia emocional que no la hemos sabido manejar cuando debíamos haber aprendido. Y saben, hermanos, tal vez en este momento estás diciendo, bueno, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Sabes? Es el resultado también de lo que tus padres formaron en tu mente. Algunos piensan que qué correcto estuvo cuando mi padre me daba latigazos, cuando mi padre me enseñó. Y en el pasado los maestros decían, la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan ustedes de los que somos de otra generación? La letra con sangre entra. Todo eso se ha encontrado que es completamente fuera de lugar. Bueno, mira, y eso solamente es
Mirándolo desde el punto de vista bíblico. Exacto. El enemigo quiere que nosotros seamos enojones, el enemigo quiere que tengamos ira, contiendas, disensiones, y todas esas cosas el apóstol Pablo dice que son frutos de la carne, es decir, del hombre carnal. La paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, esos son frutos del espíritu y el amor. Quiere decir entonces que necesitamos hacer un cambio. Esta enseñanza, hermanos, cuando viene el momento de pedir perdón, ¿saben qué deberíamos hacer? Si nos hemos enojado con nuestros hijos, deberíamos abrazarlos, deberíamos besarlos, deberíamos llorar con ellos y deberíamos ponernos de rodillas para pedir que Dios nos ayude como adultos a poder educar y enseñar a nuestros hijos con amor y con paciencia. Esta enseñanza práctica va a ayudar a nuestros hijos a desarrollar su inteligencia emocional, que no es otra cosa que desarrollar la inteligencia espiritual. Podemos permitir que el Espíritu Santo y su poder nos dé la suficiente capacidad para enfrentar los ataques del enemigo a nuestras emociones. Recordemos que la mayor parte del descontrol que nosotros tenemos son interpretaciones equivocadas a los mensajes que nosotros recibimos. Quiero que veamos un ejemplo práctico de la vida. Vamos a un ejemplo práctico de la vida. Mira, tenemos aquí a Manuel. Manuel es un plomero, ¿ok? Y vive con su esposa. Y dice que a veces en la casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ese es un Sí, refrán. es un refrán. Pues, es un dicho, es un dicho. Es un dicho. Sí. Y entonces este Manuel, su esposa estaba cansada porque tenía una gotera allí en el zinc, en el lavadero de platos, ¿no? Y ella tenía que poner allí recipientes y tenía que sacarlos y tirar el agua y sacar el agua y tirar el agua, hasta que finalmente se cansó y le dijo: mire, Manuel, por favor arregla, que ya no doy más. Un día Manuel, pues dijo: voy a arreglar esa gotera, ¿no? Así que él comenzó a arreglar la gotera, arregló, reparó todo, tenía mucha experiencia, y ya le dijo a su esposa: ya esto está listo, yo me voy a jugar con mis amigos, hoy día domingo, así que ya nos vemos, ya vuelvo más tarde. ¿Y qué pasó? Que llegó a casa y la esposa estaba pero echando chispas. Uf. Le dice: por favor, Manuel, la próxima vez que hagas una reparación, por favor hazla bien, porque la gotera nunca paró. Uy, eso. Yo estoy segura que mucha gente que está escuchando sabe que eso pasa. Nos pasa siempre en la casa. Eso es algo típico que nos pasa, ¿no? Manuel interpretó esto como que su esposa le había dicho que era el peor plomero del mundo, que era un inútil, que era un bueno para nada, y que además interpretó que su esposa lo odiaba. Y le había trabajado con mucho esmero, le había puesto dedicación, había puesto todo lo posible para que salgan bien las cosas. Así que Manuel, frente a eso, perdió completamente el control. Y se armó el pleito. Ya me imagino. Se armó una agria pelea, muy violenta y ofensiva. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que la esposa quiso decir que él era el peor plomero del mundo, que era un inútil, que era un bueno para nada y que lo odiaba? No. Ella eso pasa, eso es algo típico. No esa es la intención. Pero por supuesto, ella está cansada, ¿no? De que tanto tiempo no se arregle eso y que ella tenga que estar sacando el agua y botando y saca y pon, y que un día eso se inunda la cocina. Entonces eso trae una frustración y por eso ella dijo eso. Claro, además el plomero había postergado el trabajo por mucho tiempo, ¿no? Hasta que finalmente decidió hacerlo. Ahora, como él era un buen plomero, pues la esposa esperaba que esa sea la mejor reparación, que no se equivocara, ¿no? Nunca pensó que ese trabajo iba a quedar mal. Entonces yo me pongo a pensar, yo lo hizo de mala gana. Pero miren lo que había pasado. ¿Por qué no vemos los dos lados de la moneda, no? Sí. Primero, él había hecho el mejor trabajo, con amor, con responsabilidad, con mucha concentración había hecho su trabajo. Era para su casa, ya había entendido a su esposa que ella estaba muy preocupada, muy cansada de todo eso. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Él se había olvidado de decirle a su esposa
que esperara unos minutos para que el pegamento hiciera su trabajo. Eso las recomendaciones que le daba a todos los clientes, no le dio a su esposa. Pensó que la esposa sabía. Tal vez por descuido, porque cuando tienes que tener un trabajo con el cliente, pues tienes que tener cuidado de todos los procesos que tienes que seguir para que no te vengan a Claro, reclamar. como ella no sabía, pues... Y pero era su casa y él estaba apurado por ir a jugar con sus amigos y lo reparó y se fue. Así que ella usó de inmediato, tenía las ollas arrumadas allí, puso agua caliente y ahí vino la gotera. Bueno, ambos estaban equivocados en sus interpretaciones. Siguiendo el proceso de reflexión, de arrepentimiento, de confesión y perdón, entonces pueden aprender a desarrollar su inteligencia emocional. Eso es lo que nos pasa siempre, ¿no? Eso es lo que nos pasa siempre. Nosotros mal interpretamos y si seguimos ese proceso que hemos aprendido, lograremos reducir estos conflictos. ¿Por qué no volvemos al pasaje que vimos al comienzo? Ya el tiempo nos ha ganado mucho. Instruye al niño en su camino, el buen camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de este camino bueno, ¿no? La palabra traducida como instruir viene del hebreo hanak. En realidad hanak es mucho más que instruir, ¿no? Es estimular, es inspirar, es guiar, no coaccionar u obligar. ¿Qué ocurre cuando tú estimulas, inspiras, guías a un niño? ¿Qué haces? ¿Lo tratas mal? No, no lo tratas mal, pues que estás ayudándolo, estás instruyendo, estás inspirándolo, estás guiándolo. Sí. Entonces tú vas a respetar la individualidad del niño, ¿no? Sí. Le vas a ayudar a desarrollar positivamente sus fortalezas, vas a tener bajo control sus debilidades y mostrarle con ejemplos que debe mantener la cordura, que debe actuar con sabiduría, que tiene que tener controladas sus emociones, ¿no? ¿Por qué es importante que el niño ejerza su libre albedrío y que tome sus propias decisiones? Sí, es muy importante. Porque cuando desarrolla su corteza prefrontal y lo prepara para ser seguro, desarrolla su buen juicio, su sentido común y su autocontrol y su inteligencia emocional. ¿Sabes que esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional? Porque garantiza una educación basada en el crecimiento espiritual del niño. Lo prepara para encaminarse hacia una relación saludable con Dios y a una relación saludable con sus semejantes. Esto tiene que ver con los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Así que es profundamente importante. Con amor, amar a Dios y amar al prójimo. Los padres estamos llamados a educar a nuestros hijos para que desde pequeños aprendan a automanejarse de acuerdo al plan de Dios. Eso de automanejarse, o sea que tenemos como padres que criarlos a nuestros hijos, enseñarles el autocontrol, a tomar sus propias decisiones correctamente, ¿no? Si no hacemos eso, entonces no estamos preparándolos para el reino de los cielos y no estamos preparándolos para convivir de manera pacífica dentro de la sociedad que nos toca vivir. Mira, en todos los lugares donde nosotros estamos hay personas difíciles, ¿verdad? Y si el niño no aprende a manejar por sí mismo, va a tener muchísimos problemas. Y entonces su vida como creyente tampoco va a ser buena. Ahora, la otra interpretación de la palabra instruir es dedicar, porque se utiliza como Hanukkah, por ejemplo, habla de la dedicación del altar. Es decir, la otra interpretación sería consagra, dedica a tu hijo a Dios, ¿verdad? Así que si juntamos las dos cosas, inspira, guía, muéstrale el camino, también podríamos decir consagra a tu hijo a Dios. Señala el método educativo a seguir este versículo, el método para desarrollar la inteligencia espiritual. ¿Qué camino es el que está hablando aquí? ¿De qué camino se refiere? El camino no es el camino, sino el camino es el camino correcto. No es un camino, Ajá. que puede haber muchos caminos, Sí. sino que El es camino el hacia camino, Dios. ¿no? El camino hacia Dios. De eso está hablando, del camino hacia Dios, no del camino para instruirlo como persona, para enseñarle un oficio, para enseñar una profesión. No, está hablando aquí del camino de Dios. Claro, y eso es bien importante porque primero está Dios y después está lo demás. Así es. Así que si se preparan el camino a Dios, entonces lo demás va a venir fácilmente. Claro, entonces en esto vamos a guiar a nuestros hijos, vamos a guiarlos, vamos a modelar para ellos, vamos a inspirar, vamos a dedicarlos a Dios. Es necesario, hermanos, cubrir sus necesidades básicas.
pero más indispensable es enseñarles a identificar el camino de Dios por el cual ellos deben andar. Y el resultado final será desarrollar la capacidad de entablar una estrecha relación con Dios. Eso es el resultado final de este asunto de la inteligencia emocional, que nos ayuda a desarrollar o entablar una estrecha relación con Dios y una relación saludable con el prójimo. Y saben, ese es el camino correcto, ¿no? El camino correcto es ese camino que es el camino de Dios. Como seres humanos nos equivocamos, ¿no? Pero como hijos formados en el desarrollo de una espiritualidad saludable, siempre volveremos a Dios. Nos equivocamos, pero siempre regresaremos a Dios. Bueno, ha llegado el tiempo de terminar. Y deseamos que nuestro Dios los ayude a seguir con fidelidad en la tarea de ser padres. Los invitamos el próximo viernes a las 7:30 a participar de un nuevo programa en el que veremos las claves para desarrollar una buena inteligencia emocional en nosotros y en nuestros hijos. Y este va a ser el último tema de esta serie. Sí, en la próxima semana vamos a hablar cuáles son las claves, los métodos a seguir, de manera específica, de manera práctica, qué debemos hacer para que nuestros hijos puedan desarrollar su inteligencia emocional. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 7:30 de la noche, hora del centro y también hora de Perú, 8:30 del este y 5:30 hora del oeste. El programa Secretos en Familia se transmite en vivo cada semana a través de Facebook y YouTube. Les deseamos muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muy buenas noches.